Muy bien, comenzamos con esta charla que he decidido llamar Amor con PNL, transforma tus relaciones y desarrolla vínculos sanos. ¿Qué es lo que vas a descubrir en esta charla? Vas a descubrir el poder de la PNL para poder revolucionar tus relaciones. Vas a descubrir también herramientas para cambiar tu forma de relacionarte, las 5 claves de la PNL para sanar tus heridas emocionales. Y sobre todo, cómo te voy a dejar sin el cómo fomentar la empatía y establecer vínculos sanos. Pero antes, te voy a hablar de quién soy yo. Y me considero una total apasionada por las relaciones. Me encanta ayudarle a las personas a que se sanen a sí mismas para poder generar relaciones sanas y equilibradas. Y mi gran sueño es lograr que llegarle al mayor número de personas de habla hispana en el mundo para que puedan tener esa relación que tanto se merecen, esa pareja que tanto se merece. De profesión, pues estoy terminando en este momento mi segunda maestría en programación neurolingüística, es decir, que soy programadora mental, porque tengo ya un máster en PNL. Este es mi segundo máster que estoy terminando este año. Soy también neuroeducadora, neurocoach y tengo formación en áreas de conocimiento como el enegrama del guión mental. Soy también experta en procesos transpersonales profundos, soy conferencista, mentora y también soy ingeniera industrial. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar entonces con el primer tema, con el primer pilar, en donde vamos a hablar sobre todo de cuál es la importancia de las relaciones amorosas. Y te voy a hablar de 3 grandes pilares que existen en la vida. En nuestra vida existen 3 grandes pilares que se puede decir que son los pilares que más nos pueden definir en nuestra definición de qué tan estable o equilibrada sentimos nuestra vida. Y entonces, dependiendo de cada uno de ellos, qué tan llenito esté, es que nos vamos a sentir más o menos equilibrados. Esos 3 pilares son el amor, el dinero y la salud. Sé que hay más, sí, probablemente me podrás decir, o en ese momento te estarás preguntando, ay, ¿dónde queda la espiritualidad? ¿Dónde queda XYZW? Está bien, o sea, sí, existen otras cosas. Hoy te voy a hablar de estos 3 que son los más visibles, ¿sí? Frente a todos, y que finalmente uno de ellos, que es el amor, es uno de los grandes importantes que si no tenemos bien, que si no lo tenemos fuerte y lleno, pues probablemente no vamos a sentir que hay equilibrio. Entonces, como te lo estaba diciendo, conforme es que nosotros vamos sintiendo que cada uno de ellos está lleno, pues es que vamos a sentir el equilibrio. Si eventualmente hay uno que está mucho más alto, como por ejemplo el dinero, pues entonces bienvenido sea, va a estar mucho más arriba. Pero si tengo la salud muy bajita, el amor más o menos, pues entonces eventualmente no voy a sentir ese equilibrio que yo voy a necesitar sentir siempre en la vida para sentir que, sí, finalmente que mi vida está muy equilibrada. Esto es como una mesa. Supongamos que es una mesa de 3 patas. Y entonces en esa mesa de 3 patas, si todas no tienen el mismo tamaño, pues eventualmente podemos decir que no tenemos una vida equilibrada. Así que sí, vamos a hablar de relaciones amorosas, las relaciones de pareja, que finalmente es uno de los grandes pilares que tenemos en nuestra vida. Y aquí quiero empezar a hablarte de cómo es que nosotros nos relacionamos. Si eventualmente hoy tú experimentas que tus relaciones no son como las mejores, no funcionan muy bien, pues te quiero decir que las relaciones son un reflejo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Es decir, por ahí hay un dicho que acá en mi país se dice mucho y es, con la vara que mides serás medido. Así que de eso se trata este pedazo. De lo que te estoy hablando, esta parte de lo que te estoy hablando. Y es que finalmente, conforme nosotros nos relacionamos con nosotros, es como nos relacionamos con los demás. Porque, a ver, si yo no soy empática conmigo, probablemente no voy a ser empática con los demás. Si a mí me da rabia muchas cosas mías, probablemente me van a dar muchas rabias de los demás. Si yo me exijo mucho a mí misma, probablemente le voy a exigir mucho a los demás. Y así sucesivamente. Así que sí, las relaciones son un reflejo y nos relacionamos con los otros como nos relacionamos con nosotros mismos. Si eso funciona así, entonces ya te vas a dar cuenta que por eso es tan importante un trabajo de introspección que nos permita descubrir muchas cosas dentro de nosotros, que nos permita evolucionar las relaciones de pareja también. Así que vamos a hablar entonces sobre los 5 pilares de la PNL para transformar tus relaciones amorosas. Y entonces esos 5 pilares los he querido definir de esta manera. El primer pilar, reprogramación de creencias limitantes. El segundo pilar, comunicación asertiva con PNL.
El cuarto pilar, empatía y perspectiva, rapport. El cuarto pilar, anclajes positivos. Y el quinto, modelado de éxito. Así que vamos a empezar a desmenuzarlos cada uno de ellos para que empecemos, porque probablemente te estoy hablando de esto y estás diciendo, ¿cómo que me están hablando en chino? Yo no entiendo nada de esto. Si eventualmente no has tenido un acercamiento a la PNL, pero te lo voy a desmenuzar para que te des cuenta cómo esto parte desde unos principios de la PNL y cómo finalmente lo podemos aplicar a nuestras relaciones de pareja. Entonces, primero, obviamente, vamos a hablar de las creencias, de lo que está en nuestro cerebrito, de esas carpeticas, de todas esas cosas que están allí guardadas en nuestro cerebro y que finalmente la PNL nos ayuda a identificar y a cambiar creencias que nos limitan y afectan negativamente a las relaciones de pareja. Entonces, si vamos a entrar como una definición un poco más precisa sobre las creencias, pues las creencias es todo eso que está en nuestro sistema de creencias, ¿sí? Como lo llamo yo, en esas carpeticas, como si fueran carpetas de ordenador que están en nuestro cerebro, que hacen que se contenga esa información que a la final yo le apellido sistema de creencias. Y es allí donde se define cómo es que nosotros interpretamos nuestra realidad, porque lo que esté allí escrito hace que nos limite o que nos empodere. ¿Por qué? Porque conforme nosotros tenemos aquí la información es que nosotros vamos a interpretar lo que se nos presenta al frente, la realidad. Entonces, eso que está pasando o esas situaciones que se nos presentan van a hacer que debido a nuestro sistema de creencias nos empoderemos o nos limitemos. Y finalmente hace que las relaciones funcionen o no funcionen, porque obviamente alrededor de las relaciones de pareja hay demasiadas creencias. Así que es uno de los grandes factores o pilares que la PNL nos ayuda a mejorar a las relaciones, justamente porque nos ayuda a gestionarlas como tal. Entonces te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Para que puedas entrar en materia de cómo es que es esto de las creencias y cómo nos afectan las relaciones. Y te voy a poner el ejemplo. Supongamos que hay una mujer que está al frente del espejo, ¿vale? Y entonces esa mujer está al frente del espejo y aquí la gran pregunta en el espejo es, según lo que vea esa mujer, que se ve joven o se ve de más edad, que cree que es agradable o desagradable y qué le hace finalmente pensar eso. Cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿pero qué me hace creer eso? ¿Qué me hace creer que me veo joven o me veo más vieja o me veo más agradable o más desagradable? ¿Sí? ¿De dónde viene esa información? ¿De dónde sale ese juicio de valor? ¿De dónde sale esa autopercepción que yo tengo sobre mí? ¿Ok? Entonces, según la respuesta que yo tenga, ¿qué puedo hacer yo? Se puede finalmente esta persona preguntar adicionalmente, ¿en qué me baso yo para pensar esto? O sea, ¿qué criterio estoy teniendo para decir que me veo o X joven o más vieja o más agradable o menos agradable, perdón? ¿Qué criterio estoy teniendo yo para poder sacar esas conclusiones? ¿Según quién es que digo lo que digo? ¿De dónde saco esa información sobre mí? Y cuando nosotros nos empezamos a hacer estas preguntas, mínimamente vamos a poder empezar a tener un proceso introspectivo en donde posiblemente empecemos a descubrir cuál es esa creencia raíz que hace que yo me vea como me vea o que no me vea como no me veo. Sí, porque tanto funciona para limitarnos, es decir, para impedir ver algo, como también nos funciona. ¿Sí? Cuando hablo de funcionar es como de su función, no funciona en el sentido de que está bien, sino como funciona. Sino que su función es que nos limitemos o nos empoderemos. Ahí lo importante es que nos demos cuenta si esas creencias nos limitan o nos empoderan. ¿Para qué? Para poder hacer algo con ellas. Porque si no, pues entonces, ¿qué sentido tendría descubrirles, cierto? Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Te voy a poner un ejemplo conmigo, ¿sí? Yo soy pelirroja y si yo estoy segura que soy pelirroja, pues por más que me digan rubia, ¿cierto? Me tiene sin cuidado que me digan rubia. Pero ¿qué pasa si no lo estoy? Si no estoy tan segura de ser pelirroja. Si entonces cuando una persona me dice rubia y yo empiezo a dudar de que soy pelirroja. Entonces es ahí donde empezamos nosotros a ver que nuestro sistema
puede empezar a flaquear. ¿Por qué? Porque nos importa es la opinión del otro y nuestra propia opinión no está lo suficientemente sustentada. Por eso, la relación que tengo conmigo mismo es un reflejo de cómo me relaciono con los demás. Entonces, eventualmente podemos presentar o manifestar inseguridades con los demás y a la final es que tenemos esas inseguridades con nosotros mismos. ¿Cuál va a ser entonces el primer neurotip que te voy a dar? Cada que tengas un pensamiento que vaya en contra de tu bienestar, cualquier pensamiento catastrófico, que solemos ser muy buenos para tener pensamientos catastróficos. Y entonces tú te vas a preguntar, ¿y qué pasa si eso que yo creo que es no es? Si tú te preguntas eso, mínimamente estás abriendo la posibilidad, que en PNL lo llamamos ampliando el mapa del mundo, mínimamente te estás dando la posibilidad de no pensar desde tu pobre mundo definido por tu sistema de creencias. Le vamos a dar apertura para que tú pienses otras cosas. Por ejemplo, si tú le escribes a tu pareja y tu pareja en el WhatsApp tienes la doble palomita azul de en visto y arriba aparece en línea, pero no te responde, probablemente te van a venir en 1000 pensamientos y todos esos pensamientos, ¿cuáles son verdad? Probablemente la gran mayoría son súper catastróficos y no tienen nada que ver con la realidad. Por eso, cada que se te vengan esos pensamientos, pregúntate, ¿y qué pasa si eso que yo creo que es no es? Primer neurotip. Vamos al segundo pilar, que es la comunicación. Obviamente tendría que estar en estos pilares de cómo es que nosotros nos comunicamos asertivamente. Finalmente, la PNL, ¿cómo nos aporta para esto, para las relaciones? Porque nos ayuda a mejorar la forma en que expresamos nuestras necesidades, deseos y emociones. Así que aquí hay un factor súper determinante para que nosotros podamos construir relaciones sanas. Una de las grandes causas por las cuales las parejas dejan de estar juntas es porque no se comunican. Es la falla más grande que hay en las relaciones de pareja y en general es la falla más grande que tenemos los seres humanos. Y es que no nos sabemos comunicar y la PNL nos ayuda a comunicarnos de una forma en donde podamos manifestar asertivamente nuestras necesidades. Entonces, para comunicarnos asertivamente debemos entregar la información que queremos entregar, que debe ser completa y sin dejar espacios para supuestos, utilizando los comandos lingüísticos adecuados y en la emocionalidad correcta. Cuando me refiero a estar en la emocionalidad correcta, me refiero a que estemos en una emocionalidad preferiblemente neutra o muy positiva, pero evitemos generar una comunicación cuando tengo una negativa dentro de mí y no la he gestionado. ¿Por qué? Porque cuando la inteligencia está con estas vibraciones bajitas de energía, en donde estoy conectada con emociones negativas, es muy probable que la comunicación sea coherente con esa baja vibración. Es decir, que probablemente vaya a tomar una acción o una arremetida contra la otra persona coherente con la emoción que estoy sintiendo. Entonces, primero hay que gestionar nuestra emoción y una vez la gestionemos, pues hablamos con la persona, pues porque igual hay que hablar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es que muchas personas llegan y se gestionan y como ya se sienten bien, entonces ya no sienten la necesidad de hablar. Siempre hay que hablar y es mejor hablar cuando estamos bien, ¿sí? Eso es lo ideal. Ok, entonces, te voy a dar un ejemplo de un comando lingüístico como es el pero, por ejemplo. El pero es un comando que anula todo lo que se dice antes. Para que quede en el mismo nivel hay que utilizar la Y. Entonces aquí te pongo un ejemplo. ¿Cómo es una forma de expresar algo de manera incorrecta? Tiene muy buena hoja de vida, pero no tiene experiencia. Si te das cuenta, cuando hablamos de tiene bien buena hoja de vida, inmediatamente ponemos el pero. Es como si mandáramos ese pero al subsuelo. Y nos quedamos exclusivamente con lo último, es no tiene experiencia, es decir, ¿a qué le estamos dando el poder? Y si tú lo aplicas a las relaciones va a pasar lo mismo. Sí, es que tú eres divino, eres muy especial, pero no lavaste los platos hoy. ¿Con qué se queda la persona? Con lo último que dijimos, porque el pero anula lo que acabamos de decir. ¿Cuál es la manera correcta? Tiene muy buena hoja de vida y no tiene experiencia. Te das cuenta cuando te lo menciono, las dos quedan al mismo nivel. ¿Qué quiere decir? Que no queda más el foco sobre una sobre la otra. Las dos quedan en el mismo nivel. Lo que hace que no se elimine o se le reste protagonismo, por decirlo de alguna manera, a ninguna de las dos sentencias de la palabra. O sea que lo ideal es utilizar la palabra Y.
porque estoy hablando de dos aspectos muy importantes a la hora de poder tener en cuenta, en este caso sería una persona que está aplicando tal vez para un trabajo, ¿cierto? Entonces, tiene muy buena experiencia y, al revés, tiene muy buena hoja de vida y no tiene experiencia. Son dos cosas que hay que tener en cuenta. Pero no debo decir, tiene muy buena hoja de vida, pero no tiene experiencia porque estamos anulando su buena hoja de vida, ¿vale? Neurotip, ¿sí? Vamos para el segundo neurotip. Como el pero anula, ¿sí?, lo que se dice antes, entonces también puede usarse correctamente si mencionas primero lo malo y luego lo bueno, ¿sí? Para suavizar las cosas, por ejemplo, si yo le quiero decir a mi pareja, es que no lavaste los platos hoy, pero tú siempre eres muy amable. Aquí suena mucho mejor, ¿cierto? Entonces, de esa manera se le baja un poquito la emocionalidad como a la parte negativa y nos permite que podamos hacer una conversación mucho mejor. Suena chévere, ¿cierto? Vámonos para el tercer pilar, que obviamente es el pilar de la empatía. Importantísimo también en una relación. ¿Qué es lo que nos aporta entonces la PNL para la empatía? La PNL aumenta la empatía y la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva del otro. Esto fomenta una comunicación más efectiva y comprensión mutua en la pareja. ¿Sí? Una de las cosas que eso es una de las cosas más bonitas que hay en la PNL, y es que nosotros debemos entender que cada persona tiene su propio mapa del mundo. Dicho en otras palabras, cada persona tiene sus propias gafas con las que ve su propia realidad. Y así seamos parejas, cada uno tiene sus gafas. Tú tienes tus gafas, yo tengo mis gafas, mi pareja tiene sus gafas. Así que todos vamos a ver la realidad filtradas por esas gafas que tenemos. Entonces la PNL nos ayuda a entender muchísimo mejor que todas las personas tenemos un mapa. Y probablemente tú me estás escuchando y te puedes estar diciendo en este momento, ay, pero todo el mundo sabe que todos somos diferentes, es que todos somos diferentes. Pero, ok, ve a tener una pareja, revisa tus relaciones, la que tienes ahora o la que no tienes y las que has tenido antes. Date cuenta cómo es cuando estamos en pareja, cuando más se nos olvida que las personas son diferentes. Es decir, si para esta persona es más importante X cosas, pues eventualmente vamos a empezar a tener conflictos porque para mí son más importantes otras. Y ahí es donde encontramos la diferencia, y es desde la diferencia que nosotros construimos la pareja. ¿Por qué? Porque todos los seres somos diferentes. Entonces lo que hacemos nosotros es, cuando estamos juntos, cuando existen esos puntos que ya no son de conjunción, sino que son de separación, es decir, donde estamos en puntos de vista diferentes, porque somos diferentes, es ahí donde debemos aplicar mucha empatía y muchas de estas herramientas que nos permitan gestionar justamente esas diferencias para poder avanzar y construir las relaciones, porque las relaciones se construyen, no se dan por hechas. Entonces, aprendiendo a ver el mundo del otro con sus gafas, no con las mías, para generar conexiones emocionales profundas y, por supuesto, una comunicación asertiva y efectiva. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para tener una buena empatía? Primero, debemos tener en cuenta la calibración empática, es decir, debemos tener como ese radar, ¿sí? Un radar en donde podamos ser capaces de interpretar nuestra pareja, qué le está pasando, cómo se está sintiendo, los movimientos que está teniendo, si son movimientos correspondientes a la tristeza, a la frustración, al no, y empezar a entender qué emociones puede estar manifestando esta persona, de tal manera que yo pueda aprender a relacionarme incluso con las emociones del otro. A eso se le llama normalmente inteligencia emocional, que es la capacidad que tenemos de relacionarnos con las emociones del otro. También debemos tener en cuenta el rapport y la sincronización. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos fomentar la empatía, nosotros debemos procurar imitar los movimientos somáticos y corporales del otro. No como si fuéramos un mimo, pero sí como procurando ser lo más empático posible, es decir, en donde tenemos más o menos unos mismos movimientos. Y con los patrones del lenguaje, que quiere decir utilizando las palabras adecuadas, y finalmente que podamos nosotros utilizar las palabras que la otra persona también utiliza para que hablemos en su lenguaje. Muy bien, neurotip número 3.
Escucha activamente a la otra persona y una vez termine, repite todo lo que escuchaste y cierra con un ¿te entendí bien? De esa manera vas a validar que todo lo que tú escuchaste, es decir, la interpretación que hiciste de sus palabras, pues son exactamente las que las otras personas querían decir. O sea, que el mensaje llegó correcto. Vamos para el cuarto punto, la cuarta clave, que son los anclajes. En los anclajes, la PNL, o se puede utilizar anclajes en la PNL para asociar emociones positivas a la pareja y a la relación. Esto fortalece los lazos emocionales. ¿Cómo hacerlo? Entonces, vas a identificar cada momento especial entre ambos, vas a elegir un gesto o una palabra que lo simbolice y vas a usarlo en un futuro para generar una conexión, reviviendo cada emoción asociada. Por ejemplo, tú puedes elegir la palabra amor o te inventas una palabra, torototó, y entonces cuando esa palabra se pronuncia le puedes coger la mano a tu pareja. Y en ese momento estás asociando todas esa sinergia y esas sensaciones bonitas de esa emocionalidad que está sucediendo en ese momento. Neurotip para que sea mucho más potente. Puedes seguir agregando nuevas situaciones entre ambos para que cada vez se vuelva más fuerte el anclaje. Utilizando el poder de la imaginación, lo introducen al gesto o palabra elegido, haciéndolo cada vez más potente. Y cuando lo requieran, porque pueden estar pasando por momentos difíciles en pareja, suponiendo que es el ejemplo que te puse, se toman la mano y dicen torototó, y eso automáticamente les va a ayudar a que haya mucho más bienestar en pareja. Y finalmente, la quinta clave es el modelado. Es decir, la PNL permite el modelado de patrones de éxito en las relaciones. Aprender de parejas felices y exitosas puede inspirar a mejorar las relaciones propias. ¿Qué es lo que debes hacer entonces? Vas a elegir una persona que tenga una relación que admires, vas a revisar su fisiología, sus acciones, su mentalidad, vas a comenzar a imitar cada aspecto y vas a repetirlo hasta que te salga igual o mejor. Y es aquí donde aparece obviamente mi último neurotip, y es hazlo repetidamente varias veces al día, incluso hacia el principio no te la creas, hasta que te sale y te la crees. Y cuando digo que te sale es que finalmente terminas viviendo una relación tal vez como esa que admiras de esa persona. Ok, y hasta aquí llega esta charla. En resumen, la PNL ayuda significativamente a las relaciones. Conocerme y conocer al otro es fundamental. Hay 5 claves sencillas que puedes aplicar ahora mismo y puedes tener vínculos sanos manejando tu mente. Y te agradezco infinitamente que hayas estado aquí, que te hayas escuchado hasta el final esta charla. Y te invito a que continúes con estas maravillosas charlas y conferencias de este gran evento. Y si quieres seguirme en mis redes sociales, te invito a que me sigas en Gatisha Oficial o en mi página web, que es www.gatisha.com. Nos seguiremos viendo en el camino. Chao, chao.